lo dijo en la primera hora. Hacemos contacto a esta hora, 7:51, con Carla Álvarez, especialista en seguridad, que ya la tenemos conectada vía telemática. Carla, bienvenida, buen día. Le saludamos mi compañera Belkis Sánchez y quien le habla, Fabricio Vela. ¿Cómo le va? Hola Fabricio, hola Belkis. Buenos días a todos y todas. Gracias a usted por la gentileza. A ver, desde su conocimiento en el ámbito de seguridad, ¿cómo evalúa lo que ha ocurrido con la desaparición de estos 4 niños? Que bueno, ahora ya no hay duda alguna de que se los llevó una patrulla militar. Y digo, no hay una duda porque el propio ministro reconoció que una patrulla los detuvo en el sur de Guayaquil. Carla, por favor. Bueno, me parece que, a ver, este hecho, además de que nos genera sensibilidades, ¿no? Como seres humanos, independientemente de nuestras profesiones, pues también, a ver, es necesario como un poco hacer un parteaguas y dividir entre las emociones que nos genera y también la evaluación de la política pública, diría yo. El punto aquí es que hemos llegado o hemos venido de una retórica de uso incremental de la mano dura para combatir los temas de inseguridad en el país. Los gobiernos han venido, pues, cada vez generando protecciones a la policía, a las Fuerzas Armadas, buscando incrementar la participación de las Fuerzas Armadas en los temas de inseguridad, y hemos visto que han llegado a tener como funciones que antes no tenían, y también ciertos permisos o ciertas licencias que antes no tenían. Esto ha sido aupado por la ciudadanía, porque todos hemos, bueno, digamos, como ecuatorianos, una gran parte de la sociedad ha aplaudido estas medidas y esta participación de las Fuerzas Armadas en los temas de inseguridad. Y bueno, ahora vemos el resultado. Creo yo que sobre los abusos que se podrían cometer, con esta participación incremental de las Fuerzas Armadas, esto ha sido como muy denunciado por defensores de derechos humanos, por la gente que estamos vinculada con el estudio de los temas de seguridad. Hemos dicho, esta no es la medida, este no es el camino. Y bueno, ahora la desaparición de estos 4 chicos un poco nos enrostra en la cara de que el Ecuador ha tenido un uso y abuso de la mano dura sin que hayamos tenido los resultados que esperábamos como sociedad, y lo que ahora tenemos como, digamos, como en el balance de las cuentas es simplemente el abuso de los derechos de los más vulnerables. Y esto no significa mejores condiciones de seguridad, esto no significa que estamos mejor, hemos tenido un franco retroceso. Ahí estoy, ahí me escuchan. Carla, buenos días, bienvenida nuevamente. ¿Qué pasa, qué está sucediendo con los protocolos a seguir? Enfaticemos un poco en esto. ¿Las Fuerzas Armadas carecen de estos protocolos para ejecutar estas detenciones, o si existen no se los cumple? ¿Qué está sucediendo? A ver, perdón. A ver, creo que es importante decir que las Fuerzas Armadas están participando de disposiciones gubernamentales, han estado cumpliendo funciones que les han sido asignadas por parte de los decisores políticos. En este momento diría de quien preside el Ejecutivo, la función ejecutiva. Y han tratado de cumplir su función. No estoy eximiendo de responsabilidad a ninguna institución, pero estoy tratando de plantearlo con una cierta distancia. Entonces, las Fuerzas Armadas han entrado en las cárceles, han estado apoyando de manera continuada a la policía para hacer operativos, para hacer detenciones, para supuestamente brindarnos más seguridad. El problema es que las Fuerzas Armadas no han tenido un guión para salir, no han tenido objetivos claros a cumplir. O dígame usted, ¿cuál fue el objetivo de entrar en las cárceles? Pacificar, detener la violencia, destruir o desarticular las bandas criminales, ¿o qué fue? Porque la violencia en las cárceles ha mutado de forma. No es la misma violencia que teníamos antes, pero no podríamos decir que la violencia ha desaparecido.
Entonces, han salido a las Fuerzas Armadas a cumplir con una misión sin tener un guión. Y esto ha generado muchas vulneraciones en los derechos humanos y lo estamos viendo en el caso de estos 4 chicos. Y la gente que ha participado en las Fuerzas Armadas no ha sido socializada en protocolos, tampoco ha tenido el armamento idóneo. Es decir, para la disuasión en las ciudades, para contener determinados eventos en las ciudades con la ciudadanía, se necesitan armas largas o se necesita otro tipo de implementos y de instrumentos para disuadir determinados comportamientos. Esta dotación, por ejemplo, de teasers o de armas no letales o menos letales, esto no ha sido una prioridad del gobierno. Ha habido una retórica de uso de la mano dura. Incluso tenemos esta normativa nueva y esta nueva práctica que se ha instaurado en el Ecuador de reciclar las armas del crimen organizado para entregárselas a las Fuerzas Armadas y a la policía, para que estén mejor equipados. No hay una voluntad de inversión, hay una voluntad de reciclaje. Entonces, no tienen equipamiento, no tienen un guión claro, es decir, los protocolos que tú mencionas, Belkis, y tampoco tienen la capacitación necesaria para cumplir con las funciones que se les están entregando. ¿Cuál es el resultado? 4 niños desaparecidos en este escándalo, pero que no son los únicos, porque vemos que la fuerza pública ha estado sometida, o mejor dicho, ha estado cometiendo muchísimos abusos ya desde hace por lo menos un par de años. Pero por ejemplo, perdón que le interrumpa, Carla, por ejemplo en este caso, y a propósito del que le preguntaba a Belkis, si usted está desmenuzando un poco y asumiendo, porque eso que se evidencia, que es probable que o no hay protocolos o no respetan los protocolos. En el caso de los 4 niños, están siempre como esto. Yo en el comentario previo en este espacio, incluso hice un brevísimo análisis geográfico, ubicación geográfica, ¿dónde los detienen y a dónde supuestamente lo llevaron? O sea, los sacan de Guayaquil, los llevan al kilómetro 26, que así se llama Virgen de Fátima, o así se lo conoce, o sea, la zona de Taura, y supuestamente los han dejado ahí. Yo le pregunto, el protocolo, me imagino que debe existir ese protocolo, obligaba a que detenidos por los militares debían ser entregados en un destacamento policial. Esto era obligatorio, Carla. Bueno, eso nos manda digamos que hay cosas que nos manda el sentido común, ¿no? Los que conocemos la zona de Virgen de Fátima, que está a las afueras de Guayaquil, ahí cerca de Milagro, entendemos que esta es una zona donde no hay nada. Es decir, tenemos la población, pero más allá hay un camino donde no hay nada. Dejar a unos niños desnudos después de golpearlos en ese lugar es exponerlos o ponerlos en una condición de vulnerabilidad que es absolutamente inhumana. Este protocolo de detenciones debe existir. Lo que yo estaba diciendo anteriormente es que este protocolo no está adecuadamente socializado entre las personas que cumplen operativos en las ciudades y que deben detener a personas, ¿sí? Es decir, no hay los protocolos suficientes, la gente que está haciendo los operativos no conoce bien los protocolos y no ha sido suficientemente capacitados. ¿Por qué? Porque la orden ha sido que salgan los militares y los policías con toda la fuerza de su capacidad para detener a todo el que esté vinculado o parezca que esté vinculado con una actividad ilícita. Así es simple. En las cárceles tampoco ha habido un protocolo, y esto se puede consultar a los defensores de derechos humanos y también a las madres de los presos que han sido vulnerados. Hay muchísimas denuncias, no hay la adecuada socialización de los protocolos, de las normas que se deben seguir para detener a la gente. Entonces, ¿de quién es la responsabilidad aquí? ¿De las Fuerzas Armadas o del gobierno? Esta es una pregunta clave. ¿Sí? Porque si nosotros queremos cambiar lo que está pasando en este momento, es necesario que haya una inversión sobre los militares para que se les capacite, para que se les dote de armamento adecuado, para que puedan conocer toda la normativa de respeto a los derechos humanos para que no siga ocurriendo lo que sigue. Pero entonces estamos hablando de corresponsabilidad, Carla. Responsabilidad de ambos. Totalmente. Porque
si bien el que ha cometido la falta tenía que tener un mínimo de sentido común, de que no se puede tratar así a unos niños, porque eran unos niños, ¿no? También es necesario decir que el gobierno debió equipar adecuadamente con los conocimientos, con las normas, con los instrumentos necesarios para que estas cosas no ocurran. Y eso no se ha hecho. Y por eso tenemos tantas vulneraciones de derechos humanos, pero además por eso también tenemos tanta impunidad. Porque claro, el gobierno no se está responsabilizando por lo que no ha hecho. Está simple y sencillamente protegiendo y está protegiendo a las personas que han cumplido su mandato. Es decir, el gobierno dio una disposición y sea lo que sea, las Fuerzas Armadas han cumplido este mandato. Lo han cumplido mal, pero tampoco tenían un guión. Entonces sí hay una corresponsabilidad. Y si no tenían un guión, entonces, digamos, estamos a puertas de cumplir un año de la declaratoria de conflicto armado, ya que no es un tema menor. Declararon el 8 de enero tras la incursión en TC Televisión y un día después declararon estado de excepción. Si no tienen un guión, como usted señala, ¿qué va a pasar en lo que se viene? Tomando en cuenta este detalle que estamos a puertas de cumplir un año de la declaratoria de conflicto armado, Carla. Bueno, no sé lo que va a pasar. Hay demasiadas variables, digamos, y demasiadas cosas pasando al mismo tiempo. Lo que sí puedo decir es que es necesario exigir al gobierno una rendición de cuentas. Y también es necesario que se evalúe la política pública. Y esto es que me sabe muy amargo decirlo, porque ¿cómo vamos a evaluar un plan Fénix que no hemos visto? No lo sé, pero es necesario, es imperativo hacer una evaluación de todas las medidas que se han tomado. Porque nosotros como Ecuador hemos aplaudido esta idea, esta suerte de romantización de la política de Bukele. La sociedad ecuatoriana ha aplaudido que el gobierno ecuatoriano adopte políticas similares a las de Bukele. Sin embargo, no se ha entendido que el Ecuador no es El Salvador, que no tenemos la misma extensión, que no tenemos la misma población, que tenemos condiciones absolutamente diferentes y que, a diferencia del Ecuador, Bukele logró una suerte de pacificación de El Salvador, que El Salvador las condiciones de vida son completamente diferentes porque se ha logrado mayores niveles de seguridad y una reducción absolutamente drástica de los homicidios y de las muertes violentas. En cambio, en el Ecuador eso no ha pasado. Hemos vivido una militarización de la seguridad ciudadana, pero no hemos visto una reducción de los indicadores de inseguridad en el país. Entonces, bueno, estamos vulnerados por el gobierno y por el crimen organizado al mismo tiempo. Y eso no puede seguir pasando. Debemos poner un punto final y deben tomarse medidas más técnicas, que eso es lo que hemos reclamado desde hace mucho tiempo algunas de las personas que estamos vinculadas con el tema de la seguridad y con su estudio. Usted, un año después, casi un año después, usted insiste, y varias veces hemos conversado con usted, Carla, y hemos analizado la crisis de seguridad. Usted insiste en que no hay el plan Fénix. Yo no lo he visto. Y la verdad es que yo he hablado con varias instituciones gubernamentales haciendo investigación, se ha preguntado por el plan y la respuesta ha sido que el plan es una cosa secreta que no pueden compartir. Y puedo entender el secretismo sobre determinados documentos oficiales. Lo que no puedo entender es el secretismo sobre la política pública. Es decir, pueden no enseñarme de qué va todo el plan Fénix, pero pueden decirme cuáles son sus principios rectores, ¿no? Por ejemplo, reducir la extorsión, reducir a los chulqueros, reducir el sicariato y bajar en un 20% las exportaciones de cocaína desde puertos. Eso no tiene nada de secreto para nadie. Pero esto es lo que no se ha socializado, esto no se ha compartido con la ciudadanía, esto es lo que no nos permite evaluar el plan Fénix, las medidas que se han tomado en su nombre, y es lo que... Claro, es lo que hace poco técnica la política de seguridad del gobierno, y esto también es lo que la vuelve tan discrecional. Y estos son los resultados de esta discrecionalidad. La muerte de esos chicos, pero también la muerte de Pamela
ATI, la muerte de María Belén Bernal y los otros desaparecidos que han habido, porque eso es solo resultado de la discrecionalidad y de la concentración de poder sin la rendición adecuada de cuentas. Correcto, Carla. Gracias por los aportes para el debate, hablando de este tema que nos conmueve y sobre el cual como sociedad estamos pidiendo respuestas. Muy amable a Carla Álvarez. Un buen día, hasta luego. Gracias. Gracias a Carla Álvarez, especialista en seguridad aquí en A Primera Hora. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.